a ver hoy? Hoy vamos a ver. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto principio variacional, pero desde un punto de vista matemático? Ahora lo que vamos a hacer es, recordando eso que vimos, va a ser fácil ver el principio variacional desde un punto de vista físico, se llama principio de Hamilton. Principio de Hamilton, ¿sí? Y este es principio, es un principio alternativo al principio de D'Alembert. Nos va a llevar, igual que al principio de D'Alembert, a las ecuaciones de Euler-Lagrange. A diferencia del principio de D'Alembert, que era un principio diferencial, se llama, el principio de Hamilton se llama un principio variacional o integral. ¿Está bien? La propiedad del principio de Hamilton, que es un principio variacional. Y a veces es conveniente trabajar con ese tipo de hipótesis, digamos. La deducción de esto es equivalente a la que nosotros hicimos con el principio variacional de Euler. ¿Mm? Equivalente o muy parecida a la vista en la clase pasada. El principio que vimos en la clase pasada era este: si yo tengo una cantidad que se minimiza, que tiene esta facha, x1, x2, de cierta función f que depende de, perdón, sí, x1, que depende de y prima y x, por diferencial de x, si yo tengo, ¿sí?, esta minimización, ¿sí?, ahora es una minimización de una funcional, no de una función, la consecuencia de eso, lo habíamos visto, usando un poquitito algún truquito matemático, habíamos visto que la consecuencia de esto es que la función y de x solución tiene que cumple esta ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial era menos la derivada de f con respecto a y igual a 0. ¿Está bien? Es recontra importante que estas cosas que están sucediendo acá, ¿sí?, en realidad se terminan evaluando ¿sí?, en la solución, ¿no? O sea, eso da igual a 0 cuando yo cuando termine evaluando en la solución al problema. ¿Mm? Acá uno podría pensar que esto es I e I prima, ¿sí? E I prima. Porque uno tiene que evaluar, ¿se acuerdan? En I prima y T. Porque esa función depende de I y de I prima. ¿Ok? Eso sería lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a acomodar ese principio ¿sí? Pensando en lo siguiente, en que el X ahora va a ser el tiempo, el Y va a ser mis coordenadas generalizadas Q sub I, ¿está bien? O sea que no voy a tener un solo Y, voy a tener voy a tener varias funciones, por lo tanto el Y prima va a ser el Q sub I punto, ¿está bien? Y el F va a ser el lagrangiano.
¿Ok? Entonces, si mi problema fuese unidimensional, es automática ¿sí? La deducción, porque matemáticamente es lo mismo. Si el problema fuese unidimensional, si I fuese 1 nada más, ¿no? Una sola coordenada generalizada. Lo único que estaríamos cambiando ahora es el caso en el que I valga más, en el que I corra desde 1 a un número más grande que 1. ¿Sí? O sea, que tenga varios grados de libertad. ¿Sí? Pero ya que está, hacemos el repaso. ¿Mm? Entonces, bien, hagámoslo. Sería una especie de repaso de la clase pasada en más dimensiones. Entonces, yo lo que tendría que probar es que la variación de esta cantidad, el lagrangiano, acá lo voy a poner esquemáticamente, ese Q indica, digamos, varios Q que van desde 1 hasta N. Lo voy a poner Q1, Q2 hasta Qn, Q.1, Q.2 hasta Q.n. Con el tiempo, esta cantidad, si yo la igualo a 0, ¿sí? Esta variación, ¿sí? Significa la variación de esa cantidad, de esa integral que aparece acá, en dos casos. En el caso en que un caso general, un Q general, ¿sí? Referido a un Q que sea el Q solución, vamos a llamarle QI de T, ¿está bien? Más una variación. Y la variación le habíamos puesto epsilon y ahora la vamos a poner así, esta I de T. ¿Está bien? Esta sería la variación. Entonces, ese delta lo que significa es el cálculo de esa integral en dos situaciones diferentes. En una situación que es general y en una situación que es la solución a mi problema. ¿Ok? Y la solución significa la solución real, la solución a mi problema físico, cómo el sistema evoluciona verdaderamente en la naturaleza. ¿Se entiende? Y mi situación general es una función más matemática, siguen siendo funciones de movimiento, pero desde un punto de vista matemático. ¿Está bien? Y yo lo que hago es calcular una variación con respecto a la solución real del problema, y esa variación es pequeña. ¿Por qué esa variación es pequeña? Porque este epsilon que yo uso acá es infinitesimal. ¿Está bien? Y además habíamos hablado de una condición que habíamos llamado entre paréntesis, entre llaves de extremos fijos. ¿Mm? Y esa condición se cumplía si yo hacía valer que ni de t1 es igual, ni no, eta i de t2 es igual a 0 para todo i, ¿no? O sea, el i que va desde 1 hasta n, que son la cantidad de grados de libertad que hay. ¿Sí? Esto también pido que es la condición que yo llamo entre paréntesis de extremos fijos. ¿Mm? Eso también lo pido. Entonces, ¿se entendió lo que es la variación, no? La variación es el cálculo de esa integral en dos situaciones, una situación general y una situación bien particular, que es la solución de mi problema físico. ¿Está? Entonces, el principio de Hamilton me dice, lo que dice el principio de Hamilton en realidad es que esa variación se hace cero, ¿sí? Esto es lo que me dice el principio de Hamilton. ¿Sí? Eso es el principio de Hamilton. Simplemente eso, es un principio, ¿está? Como principio no es demostrable. Lo que sí podemos hacer nosotros es mostrar, ¿sí? Como nosotros sabemos cuáles son, qué ecuaciones cumplen las soluciones cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange.
O sea que como nosotros sabemos que la naturaleza se comporta según las ecuaciones de Euler-Lagrange, por lo que dijimos de D'Alembert, ¿sí? O por la deducción que hicimos en la clase pasada, nosotros lo que podríamos hacer es mostrar que el principio de Hamilton es equivalente a pedir, ¿sí?, que las soluciones esas cumplan la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Entonces, ahí no hay que confundir lo que es principio de Hamilton, ¿sí?, con la ecuación de Euler-Lagrange. En principio son dos cosas diferentes. El principio de Hamilton simplemente dice que la variación de esa cantidad que está acá, esta cantidad que está acá, bueno, ahí está, todo esto que está acá, tiene un nombre que se llama S igual a acción. ¿Está bien? Esa cantidad se llama acción. Entonces, el principio de Hamilton me dice que la acción se hace mínima, ¿sí?, en la solución al problema. ¿Está bien? Pero en el sentido de que nosotros lo dijimos acá. Entonces, calcular la variación, si uno sabe qué significa la variación, es fácil. Simplemente hace el cálculo de esa integral en el caso general y lo resta en el caso particular. ¿Está bien? Esa sería la variación. Y es una variación infinitesimal porque ese parámetro epsilon que yo estoy usando ahí es infinitesimal. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, antes de hacer toda la cuenta, primero hago este cálculo. L de Q1, vamos a poner Q, coma, vamos a ponerlo así. L de la solución general va a ser Q punto T. En realidad no está diciendo la solución general. La solución general no es solución. También es una contradicción. Caso general, ¿sí? Y el caso particular de la solución, Q punto, Q barra punto y T. A eso yo lo voy a escribir en forma más explícita. Podría poner acá, coma, Q y reemplazo el Q por lo que está ahí arriba. Entonces me quedaría Q sub I más epsilon eta sub I. Son dos funciones del tiempo. Acá sigo con los que siguen, las coordenadas. Ahora voy con las velocidades. En un momento llegaré a la velocidad J, perdón, la velocidad I. Me quedaría el eta que es un número, el eta I derivado. ¿Está bien? Y después el último parámetro que es el tiempo. Y a eso le resto ¿Se entiende lo que dice ahí? Simplemente, en vez de andar escribiendo todo, solamente escribí el término iésimo, ¿no? Pero el I va desde 1 hasta n. Eso significarían los puntos suspensivos. ¿Está bien? No escribí todo. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer un desarrollo de Taylor, ¿sí? O sea, en realidad son varios desarrollos de Taylor, ¿sí?, usando esto como el delta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si yo pienso primero en esto, yo puedo pensar en que esto que está ahí se puede escribir el L a orden 0, el primer L a orden 0 va a ser ¿estamos de acuerdo? Porque el L a orden es 0 es cuando el epsilon vale 0. ¿Está bien? Y después lo que hago es hacer un desarrollo alrededor de esas cantidades. Cuando yo hago eso, después cualquier cosa lo vemos un poquitito desde el punto de vista matemático porque es correcto hacerlo así, me queda la derivada de L con respecto a Q sub I, ¿sí? En realidad yo voy a poner no Q barra sub I, sino el Q sub I porque en realidad esto lo único que indica es la posición del argumento.
y la variación sería epsilon por eta i, y si quieren, para ser recontra precisos, este L, esta derivada que yo hago en ese desarrollo de Taylor, tiene que ser evaluado a orden cero. A orden cero significa que está evaluado en Q barra punto y T. ¿Está bien? Hago la derivada en forma general y después evalúo, ¿sí? Cuando epsilon es igual a cero. Y voy derivando cada uno de las diferentes coordenadas, por lo tanto acá hay una suma sobre i que la voy a poner explícita, así no nos volamos la cabeza. ¿Está bien? Bien. O sea, No, no entendí muy bien el paso. Ahí, a ver, desigualdad, sí. fíjate, suponete que vos tenés esto. Suponete que vos tenés f de x más delta x y f de y más delta y, ¿no? Ah, o sea, el que desarrollamos en Taylor es el El delta x término, y el delta y. claro, o sea, del término que tiene el epsilon eta, ¿no? O sea, Claro, los Q con los epsilon claro. eta. Eso Sí, sería el delta. O sea, sería un desarrollo de Taylor alrededor de las soluciones, claro. de los Q Bien. barra y los Q punto barra. ¿Está bien? Mm. Este, de última, después cualquier cosa lo vemos. Ustedes a este nivel, si quieren, créanme que esto es así, el desarrollo de Taylor alrededor de eso. Después lo vemos bien. Después tendríamos que hacer el desarrollo de Taylor en las otras coordenadas, que son las velocidades generalizadas. Cuando uno hace eso, nos queda lo mismo, pero evaluado siempre alrededor de donde estamos eh, haciendo el desarrollo. Y acá quedaría epsilon eta punto i. ¿Está bien? Y todo lo que sigue después es de orden epsilon al cuadrado, ¿no? Porque serían Sí, las mezclas, pero en esas mezclas los epsilon se multiplican y quedan epsilon al cuadrado. Entonces uno mm, lo que dice es, a eso no lo vamos a tener en cuenta porque supusimos que el desplazamiento es infinitesimal, mm. ¿sí? Y 0,1 por 0,1 es 0,01, ¿no? Y cada vez que ese 0,1 se va haciendo cada vez más chiquitito, Sí, lo sí, otro, sí. ¿sí? ¿Qué Y acá pasó con queda, el menos? sí, no, Perdón. no, me chofli, está bien. Y quedaría Q sub i, ahora estoy escribiendo el último L, ¿no? Q punto i y el tiempo. Y este se cancela con este. ¿Estamos? ¿Mm? Esto que está acá, esto que está acá, es este L, ¿no? ¿Está bien? Ah, claro, ya sé, ya sé. Y este que está acá es Claro, este. es el último. Me he ¿Mm? dado cuenta. Ujú. Y ahí se cancela, elimino el epsilon al cuadrado y me queda eso. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer también es cancelar esto, para que no escribí tanto, ¿sí? Y siempre que aparezca un i repetido, ahí hay una suma. ¿Está bien? Entonces, lo que me va a quedar acá es la derivada de q sub i por epsilon eta i. Fíjense que ahora no pongo que hay que evaluarlo en las soluciones, ¿no? Pero eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. Menos, más, perdón, la derivada de L con respecto a q punto i, eta. O sea que el delta S, que es la variación de la acción, va a ser igual
a la integral entre T1 y T2, diferencial de T, por el épsilon lo puedo sacar de factor común afuera, y me quedaría la derivada de L con respecto a Q sub I, eta I, más la derivada de L con respecto a Q punto I, eta I punto. ¿Está bien? Bien. Y ahora voy a usar el mismo truquito que usé en la clase pasada. Esto que está acá es la derivada de L con respecto a Q punto I por la derivada total con respecto al tiempo de eta I. ¿Está bien? Esa derivada total la saco afuera, entonces me va a quedar esto igual a la derivada total con respecto a por eta I, y le resto lo que sobra. Lo que sobra es... ¿Está bien? Entonces, el delta S va a ser igual al épsilon por la integral entre T1 y T2, diferencial de T. Sumo la primera y tercera parte, me va a quedar la derivada de L con respecto a Q sub I por eta I, al eta I lo saco de afuera, menos, me siguen, porque me voy a equivocar, por eta I, y acá me sobraba esta parte, más épsilon, T1 y T2, de diferencial de T por diferencial de T. Fíjense que este es un diferencial exacto. Acá hay un menos, ¿no? No, no un más, está bien. ¿Ok? Ahora, esta parte que está acá, ¿sí? Me va a dar 0, ¿por qué? Porque habíamos dicho que la condición de extremos fijos hacía que el eta I, al evaluarse en T1 y en T2, de 0. ¿Está bien? O sea, esta parte que está acá me va a dar igual a épsilon, y lo que aparece dentro del corchete evaluado, ¿no? Entre T1 y T2. ¿Está bien? Es la diferencia, evalúo en T1 y T2, y acuérdense que el eta I, ¿sí? Está claro, ¿no? Que no importa lo que valga esto acuérdense que estaba evaluado en las soluciones, ¿sí? Y va a estar evaluado en las soluciones, y esas soluciones a la vez están evaluadas en los tiempos iniciales T1 y el final T2. No me importa. A mí lo que me importa es el eta I, porque yo sé que el eta I evaluado a T1 es igual al eta I evaluado a T2 y igual a 0. O sea que todo esto se va a 0. ¿Se entendió eso? Sí, eso sí. Bien, Porque... entonces, la acción, la variación en la acción, me queda épsilon por Ahí, perdón, ahí lo que estábamos calculando, puedes ir un poquito más arriba, un poco más arriba. Ahí, o sea, el delta de S, o sea, vendría a ser el... No entiendo por qué metimos lo que el L que obtuvimos, la resta de épsilon los acá. L a S. Este es el delta S, Mm, ¿sí? Es el delta rojo, ese rojo es el S, sí. ¿está bien? Ah, sí. Entonces, yo lo que hago es, el delta significa esa integral evaluada con L, con los Q generales, menos el L con los Q solución. Yo primero calculé la Ok. diferencia entre L con los Q generales menos el L con los Q solución. Claro. Y Usé el ahora desarrollo de Taylor vemos y que después puse esa diferencia dentro de esa integral.
Claro, está. ¿Bien? Entonces me queda eso. Acá habría unos pasos. ¿Sí? Me salté esos pasos. ¿Está bien? Sí, pero es meterla ahí. Bien. El hecho de que sean varias coordenadas complica un poquitito, aparece en la cuenta un poquitito más grande, pero termina siendo lo mismo que hicimos hasta ahora en la clase pasada. ¿Sí? Entonces me queda el epsilon T1 diferencial T y me queda lo que sobrevivió, que es la derivada de L con respecto a Q sub I. Acá lo vamos a poner para remarcarlo, evaluado en Q barra punto y T, menos la derivada de L con respecto a... Ah, no, acá ya me fijé. La derivada total con respecto al tiempo de la derivada. Fíjense que tiene la facha de la ecuación de Euler, ¿no? O lo que aparece en la ecuación de Euler-Lagrange. Punto sub I, ¿está bien? Evaluado en Q barra punto T. Todo eso por eta I, que es una función del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esto igual a 0, eso es lo que me dice el principio de Hamilton. Esto es principio de Hamilton. ¿Ok? Eso es lo que me dice el principio de Hamilton. Bien. Entonces vamos a usar acá, acá es donde vamos a hacer, acá vamos a tomar dos caminos diferentes. El primer camino es que estamos en un sistema con los, ¿se acuerdan los M vínculos alónomos que reducíamos la cantidad de grado de libertad de 3n a n igual a 3n menos m, ¿no? M era la cantidad de vínculos alónomos que había, ¿está bien? Entonces, ahí lo que tendríamos que las coordenadas q sub i son independientes. Ahí vamos a tomar un camino y después vamos a tomar otro camino en donde agregamos más vínculos. ¿Sí? Y el otro caminito que vamos a poner para acá, ahora vamos a seguir este camino. Pero voy anticipando lo que aparece después. Después vamos a poner otro camino en donde agregamos vínculos semi-holónomos, vamos a llamar. ¿Está bien? Pero vamos a tomar este camino ahora. ¿Sí? El hecho de que ya las coordenadas generalizadas que nosotros estamos trabajando sean independientes, ¿sí? Hacen, o sea, si las coordenadas generalizadas sean independientes, si Q sub i son independientes, entonces las eta sub i, ¿sí? Del tiempo que yo estoy agregando a cada una de esas, ¿no? Variaciones, también lo son. Y vamos a llamarlo, más desde el punto de vista matemático, son linealmente independientes. ¿Mm? ¿Sí? Porque nosotros podemos elegir arbitrariamente esas n funciones, ¿no? Esas n variaciones de la manera que nosotros querramos. ¿Está bien? Son linealmente independientes. Ninguna está atada a otra. ¿Por qué? Porque las coordenadas son independientes. ¿Ok? Y el hecho de que sean independientes, o desde el punto de vista matemático, linealmente independientes, hace que, no sé si se acuerdan lo que era independencia lineal, si se acuerdan que las funciones eran linealmente independientes si Sí, la combinación lineal de ellos era. lineal de ellos, los coeficientes que multiplicaban la eran cero. ¿Está bien? Y eso sucedía también con las integrales. ¿Está bien? O sea que el hecho de que uno piense, digamos, uno tiene acá, fíjense la estructura que tiene esta ecuación. Este epsilon, si bien es infinitesimal, este es diferente de cero.
¿Está bien? Ahora, yo tengo acá todo esto, que con integrales es una combinación lineal de los z sub i. Entonces, necesariamente cada una de esas integrales, ¿sí? Digamos, o sea, esto en realidad es una suma, ¿no? Se entiende que esto que está acá es una suma. Es una suma. Acá hay una sumatoria que no está escrita, que es una sumatoria sobre i. Así que lo voy a hacer. Lo voy a escribir. ¿Sí? Acá hay una sumatoria que va desde 1 hasta n. ¿Está bien? No la escribía porque simplemente había un índice repetido ahí, i. ¿Está bien? Entonces estaba oculta esa sumatoria, usando la convención de Einstein. Bueno, si los eta sub i son independientes, eso es equivalente a decir es que cada uno de los términos de esa suma es igual a 0, por separado. ¿Mm? Eso, de vuelta, si está un poquitito verde, por eso usé verde acá el marcador, si está un poquitito verde lo vemos después. ¿Ok? Pero bueno, el hecho de que los z sub i sean independientes, desde el punto de vista matemático, son funciones linealmente independientes entre ellos. Si hacemos esa cuenta, se puede demostrar, en base a esa independencia lineal, que cada uno de esos sumandos que aparece ahí es igual a 0 individualmente. No es que toda la suma es igual a 0, sino es una suma de ceros. ¿Está bien? Entonces, con i fijo, o sea, para cada i se cumple que esa integral, t1, t2, ¿le suena razonable, no? Que si son independientes linealmente, ¿no? Sí, Cada sí, sí, término sí. es igual a 0. Perfecto. Entonces, la integral acá de la derivada de L con respecto a Q sub i menos sub i, todo esto es igual a 0. O sea, para cada i, para cada i. ¿Mm? Bien, y ahora acá sí usamos el mismo truquito que usamos la vez pasada. Entonces, ahora el truco va a ser que esta función eta i, que si bien era linealmente independiente con lo demás, seguía siendo arbitraria. Como es arbitraria, yo elijo que sea igual a 0, ¿sí? Excepto, elijo, ¿no? Igual excepto en una zona reducida de t, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una zona reducida de t, donde ese t pertenece al intervalo t1, t2, ¿no? O sea, la hacía diferente de 0 solamente para un t específico. Eso sí tiene el nombre de alguna delta, puede ser. Claro, ahí hoy uno puede, si quiere seguir con el lado de las deltas, podemos hacer que esa eta tienda a una delta de Dirac. ¿Está bien? Ah, está. No, me parece que lo nombraron en otra materia y lo busqué y tenía Después ese lo nombre. podemos meter, Sí, sí, digamos. sí. Pero la idea es sencilla, la idea es hacemos que tenga esta facha. ¿Está bien? Ujú. Esto sería T, esto sería T1 y esto sería T2. Esto sería eta I de T. ¿Está bien? Entonces, jugando con eso, yo puedo hacerla, y voy cambiando los T. Lo que yo puedo concluir es que la cantidad que aparece entre corchetes es igual a 0 para todos los T. ¿Mm? Entonces, la derivada de L con respecto a Q sub i, siempre evaluada en la solución, menos la derivada total evaluada en solución, es igual a 0 para todo T. ¿Sí? Si quieren, perteneciente al intervalo T1, T2. ¿Ok? Y esa es la ecuación de Euler-Lagrange. O sea, mostramos que el principio de Hamilton
es equivalente a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que a la vez esto es equivalente al de D'Alembert, ¿no? ¿Está bien? O sea, esta fue la primera clase, y esto que está acá, fue la clase de hoy, que es la tercera. ¿Está bien? O sea, de alguna manera estamos mostrando, digamos, que el principio de Hamilton y el principio de D'Alembert funcionan en el sentido de describir cómo se comporta la naturaleza, y nosotros entendemos que la naturaleza se comporta según las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Ok? En naturaleza, usted me entiende. Sistema de partículas. Bien. ¿Se entendió? Excepto, bueno, quizás ahí quedó alguna partecita un poquitito... Ahí el último paso, ¿no? sí, en el desarrollo de Taylor quizás ahí haya hecho un poco de ruido, y en el último paso... ¿Por qué se fue el integral? No, capaz que me apagaba, pero no me doy cuenta. En el último paso lo que hicimos es hacer un T, o sea, tomar el eta i que sea diferente de 0 en la zona de T, Sí. y si es diferente de 0 en la zona de T, esta integral, que va entre T1 en realidad, ¿sí?, se reduce a T menos delta, T más delta, ¿no? Sí, a ver, uno podría pensarlo así. Imagínate que se hace pregunta, demo. Acá no pongo demo porque yo parecería que es demostración. Entonces tendríamos algo así, fíjate que el T1 al T2 por diferencial de T. Acá vamos a poner lo que estaba entre corchetes. Sí. Y acá ponemos el eta i de T. El i está fijo, ¿no? Fíjate, esto se reduce si vos decís que el eta i solamente es diferente de 0 en una zona muy, muy cercana a T, a un T particular. Este diferencial T, vamos a ponerle T' para diferenciarlo. ¿Está bien? Si es una variable de integración. Esto quedaría igual, si querés, a T menos delta y T más delta. ¿Ok? Sería en la zona donde ese eta es diferente de 0. Sí. Entonces la integral que me quedaría es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí podemos usar el teorema de valor medio. El teorema de valor medio que me dice, bueno, si acá lo pongo menos delta sobre 2 para ser más lindo, el teorema de valor medio me dice que esto va a ser igual al integrando evaluado, ¿sí?, en ese intervalo, en cierta posición de ese intervalo. El integrando evaluado en esa cierta posición de ese intervalo va a ser este corchete evaluado en un cierto t perteneciente a ese intervalo. Ese t lo ponemos t sub c. ¿Está bien? El eta i evaluado en cierto t sub c. ¿Está bien? Y la longitud del intervalo. ¿Se acuerdan del teorema de valor medio? Decía eso. Sí. La longitud del intervalo es delta. ¿Está bien? Ahora, si todo esto yo sé de antemano que tiene que ser igual a 0, porque partimos de eso, esto es diferente de 0, esto es diferente de 0, Claro. Y lo ¿no? único que puede ser es Lo único que te queda igual a 0 es esto, y si haces el intervalo, el delta cada vez más chiquitito, no te queda otra que en vez de evaluar en t sub c, te evaluas en t. Claro. ¿Me entiendes? Esa sería la idea que está subyaciendo, ¿sí? Y para eso usamos el valor medio, ¿no? Bien. Listo. Bueno, eso sería la primera parte. Ahora avancemos un poquitito con respecto a... Definamos lo que son los vínculos semiolónomos, y después cuando retomemos del recreo la clase, vamos a ver cómo tratar un caso más general de problemas. Esto sirve para tratar, hasta ahora vimos cómo se tratan
problemas en donde los vínculos sean holónomos. ¿Está bien? Ahora vamos a agregar otro tipo de vínculos para generalizar nuestro tratamiento a problemas más amplios, digamos. ¿Sí? Y para eso vamos a definir lo que es un vínculo semi-holónomo. Vamos a suponer que tenemos, ahora ya están, los M vínculos holónomos están, digamos, eso no lo vamos a sacar. Ya nuestro problema, tenemos M vínculos holónomos, ¿sí? Y gracias a ese M vínculos holónomos nosotros tenemos N igual a 3N menos M, coordenadas generalizadas independientes. ¿Sí? Ahora vamos a agregar, agregamos otros vínculos, ¿sí? Entonces, no es que vamos a empezar a trabajar con otras coordenadas, vamos a seguir trabajando con esas coordenadas generalizadas, pero esas coordenadas generalizadas dejan de ser independientes. ¿Está bien? Entonces, la idea es esta, seguimos. O sea, siguen siendo útil el concepto de coordenadas generalizadas. Seguimos usando las n coordenadas generalizadas, pero no son más independientes. ¿Mm? Porque agregás vínculos, dejan de ser independientes. Está claro eso, ¿no? Desde el punto de vista físico. Bueno, ¿qué es lo que sería un vínculo? Un vínculo sería algo de este tipo. Vínculo, el que vamos a tratar ahora, semi-holónomo. Se establece de esta manera. Bueno, una función A, ¿sí? En realidad son n funciones A sub i, solamente de las coordenadas y del tiempo, multiplicado por q punto sub i, más otra función que depende de las coordenadas y el tiempo, igual a 0. Y acá hay una sumatoria sobre i. Que o sea, fíjense que acá tiene un índice repetido, podríamos tranquilamente ponerla de manera implícita. ¿Está bien? Esto es lo que se llama Solo sobre la A hay una sumatoria. sobre la i. Claro, sobre la Claro, a. Sí, sí, eso, sí, pero digo sobre ese término nada más. sí. Tata. ¿Ok? Bueno, esta es una expresión de lo que sería un vínculo semi-holónomo. ¿Está bien? Fíjense que hay una sumatoria sobre i, es una sola ecuación. ¿Sí? Esto es una sola ecuación. De vuelta aparecen funciones que son dependientes solamente de Q y de T, ¿sí? Y eso sería un vínculo semi-holónomo. A veces estas ecuaciones se pueden integrar y se pueden, ¿sí? Son integrables, y en ese caso en el que sean integrables, los vínculos semi-holónomos se vuelven holónomos, ¿sí? Pero nosotros vamos a tratar como si no se pudieran integrar. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer ahora después es agregar a nuestro sistema de M vínculos holónomos, agregamos P grande vínculos semiholónomos. O sea, tenemos P ecuaciones. ¿Sí? Las P ecuaciones las podríamos poner así. O sea, si tenemos P vínculos semiholónomos,
holónomos, las ecuaciones dejarían de ser una, ahora son P ecuaciones, y serían, lo podríamos establecer, vamos a numerar API Q de T punto I más B sub P de T igual a 0. Acá tendríamos P grande ecuaciones y el P chiquitito iría desde 1, ¿está bien? Hasta P grande. ¿Ok? Esos serían los casos que iríamos a tratar ahora desde un punto de vista teórico. ¿Sí? Tendríamos M vínculos holónomos y P vínculos semiholónomos, y ahora tendríamos esas ecuaciones. El I, a ver si me siguen, el I desde dónde corre. ¿Desde dónde hasta dónde? Hasta N sería. Claro, pues son los grados de Que libertad son los. de antes, ¿no? ¿Sí? Claro, porque el cubo. Sí. Claro. Ahora en realidad no serían N grados de libertad porque estoy agregando P vínculos. Estaría mal decir eso. ¿Está bien? Ahora lo que sería correcto es solamente hablar de N coordenadas generalizadas. ¿Sí? La libertad se está perdiendo porque estamos agregando más vínculos. ¿Mm? Bien. Pero seguimos trabajando con esas coordenadas. ¿Sí? Entonces, acá hay que tener claro que para que un vínculo sea semiholónomo, estas funciones dependen solamente, ¿sí? Acá lo más importante es que esto que está acá, ¿sí? Hay dependencia solamente de Q y del tiempo. ¿Mm? Bien. Listo. En realidad hay muchísimo para decir acá. Pero bueno, lo vamos a decir después. Termino de grabar y los dejo. Sí, en realidad no hicimos mucho. O sea, a ver, detengo la grabación.